Bienvenidos a este podcast titulado Inspírate, Inspira Fe. Un espacio creado por laicos, donde la fe y la reflexión se unen para iluminar nuestro camino. Nos embarcaremos en un viaje a través de la meditación en la palabra de Dios, descubriendo la sabiduría y la guía que ofrece para nuestra vida diaria. Exploraremos diversos temas bíblicos, siempre con un enfoque laico y cercano a la realidad. Juntos, profundizaremos en la palabra de Dios, buscando su aplicación en nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe, crecer en valores y alcanzar una vida plena y significativa. Bienvenidos y bienvenidas a Inspírate, Inspira Fe. Un oasis en medio del ruido del mundo. Segundo tema, el yugo de Cristo. Lectura bíblica. En aquel tiempo, Jesús les dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, versículos 27 a 30. Meditación. ¿Cómo es que Jesús, hablando de ser libres, de que Él es el Salvador que vino a liberarnos, nos hable de ponernos yugos? Él nos dijo: la verdad los hará libres. Entonces, ¿cómo dice ahora que tomemos su yugo? ¿Así como podremos ser libres? En primer lugar, debemos recordar que no siempre somos libres. Muchas veces pensamos que sí, que lo somos y que por eso hacemos lo que queremos. Pero eso no es ser libres, es ser esclavo de caprichos, de nuestras emociones o ser dependientes de cosas o personas, es ser esclavo de adicciones o de relaciones nocivas. Eso no es, ni en lo más mínimo, ser libres. Muchas veces he escuchado esa falsa idea de libertad: soy libre porque puedo hacer lo que yo quiera. Y eso significa que desean actuar sin hacerse responsables de sus acciones y consecuencias. Pero en realidad esas personas son dependientes, no libres. Son esclavas de sus emociones. Son fácilmente manipulables y quien descubre cómo ponerlos contentos o felices, o cómo hacerlos enojar, es quien realmente tiene el control. Las redes sociales, por ejemplo, en eso se basan. En proporcionar experiencias placenteras para que las personas no dejen de ver videos o consumir contenidos. Y como resultado tener personas adictas al celular o a las redes sociales. Hay gente que cada día pasa horas en el celular. Y sin embargo, ellas están seguras de que son libres. ¿Cómo podemos vivir en estas mentiras? Muchas personas llevan ya un yugo, y es el de la esclavitud a estas cosas. Pero Jesús nos habla de cambiar ese yugo por uno muy distinto, el de la caridad. Y esto significa que a partir de ahora en nuestra vida esa sea nuestra norma. El hacer las cosas por caridad y con caridad. Dejar de ser tan volubles, tomar uno mismo el control de nuestras emociones y no ellas de nosotros. Jesús nos dice que hay que buscar la libertad. Y que nadie debe aceptar ningún yugo más que el del amor al prójimo. Ningún otro yugo debe haber en nuestra vida más que el de la caridad. No es libre quien vive con miedo, quien no es dueño de sí, de sus emociones, de su tiempo, de su vida. El libro de los Proverbios lo dice: vale más quien se domina a sí mismo que quien domina a una ciudad. Jesús nos da la clave para triunfar sobre esta esclavitud que es el yugo del pecado, y de la esclavitud es el yugo del amor. Seguramente te preguntarás: ¿cómo vivir esto? Madre Teresa de Calcuta nos da la clave cuando nos dice: no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Así, al recordar que incluso al preparar el desayuno debe haber amor en ello. Al recordar que cuando vas a trabajar a quien vas a servir es a Jesús mismo, porque Él nos dijo que lo que hagamos a otros, a Él se lo hacemos, entonces harás las cosas con caridad, porque a quien atiendes es a Dios mismo. Aunque frente a ti esté tu familia, tus compañeros de trabajo o un desconocido,
en realidad, ahí escondido está Jesús. Lo único que nos hace libres es el amor. El amor a uno mismo, al prójimo y en primer lugar, a Dios. Compartir experiencias. En una charla con jóvenes universitarios, uno de ellos leía a Nietzsche y platicamos un poco acerca de él y de las ideas que promovía en el libro que ese joven estaba leyendo. Le invité a buscar la verdad en esa lectura, porque nada debe aceptarse sin haberse probado y revisado a fondo. Este autor, un claro representante del modernismo y muy polémico por sus comentarios sobre religión y en particular sobre la relación hombre-Dios, introdujo varias ideas acerca de que la religión no era el camino hacia la libertad, sino al contrario. La religión, decía él, era una forma de control e incluso de esclavitud, pues según él y otros filósofos modernistas, la religión no permitía que las personas realizaran plenamente su voluntad, sino que les impedían ser libres imponiendo reglas y mandamientos. Pero revisando a fondo en los escritos de este autor podemos ver que siempre es el hombre quien elige y no hay nada plenamente definido. Es decirle a Dios, ahora yo elegiré, yo diré lo que debería ser bueno, no tú. Por eso se habla de relativismo. Nunca hay absolutos, solo hay relativos. Todo depende de cómo se mire, de qué humor esté o de quién lo diga. Porque según la idea que tenga cada persona, así será el concepto de libertad. Y él deja muy claro, que en ese camino no cabe ningún Dios, porque Dios pide reglas, pide un orden. Ahí, solo cabe el hombre. Es por tanto, una postura muy egocentrista y muy egoísta. Muchas personas han creído en estas ideas por distintas razones. Algunas porque les es cómodo. Es muy cómodo decir que soy libre porque yo pongo mis reglas. Hoy escojo unas y mañana otras según esté de humor o según me convenga. Además, habla de vivir una vida plena y significativa y de poder ser alguien libre, autónomo y responsable de su propio destino. ¿En apariencias es bueno lo que dice, o no? El detalle está en que siempre se habla de sí mismo y nunca habla de pensar o considerar a los demás. Si yo estoy bien, ¿qué me importa lo demás? Si se analiza a fondo la obra de este autor, es una visión muy individualista y egoísta. Habla de ocuparse de uno mismo, del propio desarrollo, de nuestras propias cosas. Pero no de los demás. Y eso no va acorde a lo que nos enseñó Jesús. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Jesús también nos propone ser libres, pero con los otros. No a pesar de los otros. No es libertad imponer, maltratar, abandonar o herir. No es libertad actuar de esta manera por buscar el propio bienestar a costa del de los demás. Eso es egoísmo. Por eso Jesús nos habla de la caridad. Porque caridad es buscar el propio bien, pero también el de los demás. No es ponerme por encima de ellos, es llevarlos conmigo. Aunque sea más cansado y aunque implique más trabajo. Es dedicarle tiempo a mi familia, es platicar con mis hijos, interesarme por ellos. Es querer a mis hermanos. Es ver las necesidades del que está a mi lado en casa o en la calle y no pasar de largo. La verdadera libertad no es ponerme yo por encima de los demás, es aceptar el yugo de Cristo. Es hacer del amor, de la caridad, la regla principal de mi vida. Oración. Padre Celestial, te damos gracias por la libertad que nos has regalado en tu Hijo Jesucristo. Reconocemos que muchas veces confundimos la libertad con la esclavitud de nuestros propios caprichos y emociones. Te pedimos que nos guíes hacia la verdadera libertad, la que se encuentra en el amor a ti, al prójimo y a nosotros mismos. Que el yugo de la caridad sea nuestro camino, llenando cada acción de tu amor y compasión. Ayúdanos a dominar nuestras pasiones y a actuar siempre con bondad y generosidad. Que la caridad sea nuestro escudo contra el egoísmo, la dependencia y el miedo. Permítenos experimentar la auténtica libertad que solo se encuentra en el amor verdadero.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast Inspírate, Inspira Fe. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.